vamos a dar entonces paso a nuestro siguiente ponente que nos acompaña, es la doctora Ángela Salinas. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias. Nuevamente por acá como invitada. Para nosotros es un placer tenerla. Voy a hacer la debida presentación. Hoy tenemos entonces como acompañante, como ponente, a la doctora Ángela Salinas Barrera. Ella es ingeniera civil de la Universidad de Chile, máster en construcción con madera de la Universidad de Bio Bio y profesora asistente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bio Bio. Hoy nos acompaña con el tema de nuevas tecnologías para la construcción de la madera. Digamos que Chile hoy en día es un referente a nivel Latinoamérica, que básicamente nos está aportando mucho desde el punto de vista tanto normativo, desde el punto de vista en la construcción. Ya tenemos la Torre Peñuelas como primer caso en Latinoamérica, así que los dejo con la doctora Ángela Salinas Barrera. Recuerden, aquí veo que tenemos algunos expertos que nos están acompañando desde esta mañana. Tengo otras preguntas a través de chat interno y tengo otras preguntas a través de Facebook. Entonces, sin embargo, dejen sus preguntas a través para la doctora Ángela. Recuerden que tenemos básicamente 15 minuticos de ese espacio para responder. Doctora, adelante y puede seguir con la presentación. Primero compartir y después la presentación. Sí, denle en compartir. ¿Ya? Y ahí ya elige compartir pantalla. Compartir pantalla. Y yo desde acá ya la... Compartir nomás eso. Es que dice 2 monitores. Ya, compartir pantalla ahí. Correcto. ¿Y ahora cómo pongo la presentación? Ahora la pongo, ¿no? ¿Esa? Bueno, debe seleccionar entonces el cuadro interno. Ahí está. Espérame, ya miramos. Voy a mirar. No, todavía no. A ver. Entonces, en la parte inferior tenemos compartir pantalla y ahí nos sale una ventana emergente que nos dice toda la pantalla. Ok. Y le damos clic en el centro. ¿En el centro? ¿Esa? Y ahí se habilitó ya el botoncito que dice compartir abajo azul. Eso, ya la tenemos. Perfecto. Ya. Ya tenemos su pantalla, doctora. ¿Y ahora sí? Ya, todo perfecto. Tenemos audio, tenemos visual, tenemos la pantalla completa de la presentación, todo perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, hoy me ha correspondido conversar con ustedes respecto a nuevas tecnologías para la construcción con madera y quería referirme un poco a cómo hemos ido desarrollando este tema acá en Chile y además, por supuesto, mostrarles en qué estamos ahora actualmente. Las preguntas que nos hacemos, dice acá, ¿verdad? Es qué antecedentes primero van a favorecer la construcción con madera. De hecho, esto ya se está viendo a nivel mundial, que tenemos un gran auge de la construcción con madera. Después, otra pregunta es qué avances tecnológicos han llegado para hacer más eficiente esta construcción. Tenemos también distintos desarrollos que se han estado viendo, mostrando en el mundo, y también hemos hecho algunos de estas construcciones acá en Chile. ¿Cómo vamos a avanzar con esta construcción con madera? ¿Y qué está por llegar en los próximos 10 años? Yo no sé si en Colombia sucede lo mismo, pero acá en Chile, en general, las personas comunes y corrientes no les gusta mucho la construcción con madera. Prefieren la construcción que le llaman sólida, que es en hormigón, en ladrillo, ¿no es cierto?, en bloques o en acero. Y eso ha costado bastante irlo cambiando, esa percepción. Ahora, algunos antecedentes, ¿verdad?, que han hecho que esto se agilice acá en nuestro país, ha sido precisamente el cambio climático. Tal como ustedes, ¿no es cierto?, Chile firmó el compromiso, ¿no es cierto?, con el Acuerdo de París.
Y por supuesto, entonces la construcción tiene un amplio desafío ahí para poder ir disminuyendo la huella de carbono. Entonces, usar materiales sustentables y el desarrollo de la construcción bioclimática, le hemos llamado, que es una construcción en la cual el clima pasa a ser importante. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿verdad? Al disminuir la huella de carbono, necesitamos también disminuir todos los procesos que se realizan en el hogar con el fin ya sea de enfriar o de calentar el hogar. Entonces, es importante para nosotros también el desarrollo de la parte energética. Y las acciones que se han hecho han pasado por 3 puntos importantes. La academia, ¿no es cierto?, con el desarrollo de investigación, transferencia tecnológica, hemos estado en contacto con empresas, y capacitación de profesionales. En segundo lugar, tenemos a la industria, que desarrolle nuevos productos, que también, ¿verdad?, implemente y desarrolle nuevas tecnologías. Y, por supuesto, la industrialización de la construcción. Es decir, queremos no ya trabajar como se hacía antiguamente, ¿no es cierto?, que era madero por madero que se iba instalando en el lugar, sino que llegar con elementos ya semi-construidos, ¿no es cierto?, o construidos totalmente, pero que sean montados en el lugar y por lo tanto disminuyan muchísimo el tiempo de construcción. Enseguida, las políticas gubernamentales también han sido sumamente importantes. Para eso hemos estado apoyados precisamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de forma muy, muy, muy importante. Y para ello entonces se han ido desarrollando normativas, algunas que no teníamos, otras que hemos ido actualizando, para potenciar, como decimos ahí, el uso de la madera y, por supuesto, favorecer a la industria, ¿no es cierto?, también disminuyendo barreras de entrada. Es decir, tratamos, ¿no es cierto?, de que haya algunos tipos de acciones reales en las cuales se priorice, ¿no es cierto?, el transferir algunos recursos a empresas, sobre todo a través de proyectos, que es lo que nosotros hacemos dentro de la academia, proyectos en los cuales trabajamos con las empresas, son proyectos del gobierno, digamos, a través de la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo nuestra, y por lo tanto, entonces, ahí tenemos también un fuerte apoyo. Las tendencias que queremos para este futuro en madera son los sistemas constructivos, ¿verdad?, en altura. ¿Por qué en altura? Porque estamos viendo que se nos hace pequeño, ¿no es cierto?, la cantidad de terrenos disponibles en el plano, ¿no es cierto?, en horizontal, y necesitamos entonces crecer en vertical. Y para eso, ya se mencionó, el sistema marco plataforma, que está desarrollado en la Torre Peñuelas, ¿verdad? Ahí trabajamos también en conjunto, no en la torre misma, eso lo hizo directamente la Pontificia Universidad Católica de Santiago, pero nosotros estamos trabajando fuertemente con ellos en distintos proyectos. De hecho, ahora hay uno que es un centro que estamos formando, no solamente lo dirige la Pontificia Universidad Católica de Santiago, pero estamos también con ellos, nosotros, la Universidad del Biobío, está la Universidad de Concepción también. Hay otra universidad también que está con ellos, creo que es la Universidad de la Frontera y la Universidad de Talca. Es decir, hemos estado asociándonos con el fin de poder desarrollar esto porque solos no se puede. Y enseguida el otro, estamos desarrollando fuertemente en nuestra universidad, que es el sistema de contralaminado o Cross Laminated Timber, ¿no es cierto?, CLT. Ese es nuestro punto ahora, pese a que estamos también, como digo, con el sistema marco plataforma, estamos desarrollando, ¿verdad?, la nueva normativa, está cambiando la normativa que teníamos de construcción en madera, y probablemente hemos formado un comité, y por supuesto eso va a estar listo probablemente a comienzos del próximo año. Va a salir la nueva normativa. La que tenemos data del 2014. Y ahora entonces vamos a tener una nueva, en este caso sería el 2022.
Tenemos también, ¿verdad?, otra tendencia que es la construcción industrializada. Y para ello, tal como mencionaba antes, las barreras de entrada son muy importantes. Tenemos que romper eso porque si no, hay pocas industrias que podrían desarrollar este tipo de construcción. Entonces, esto es el cómo lo estamos enfrentando en Chile, pero en especial en la UBB, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es este modelo de desarrollo. Tenemos, ¿no es cierto?, por un lado, empresas, por otro lado tenemos el gobierno, ¿verdad? Perdón. Por otro lado, la industria y la universidad. Estamos trabajando en conjunto. Aquí hay un grupo de empresas que están mostradas acá, que están trabajando con nosotros. En la mañana escuché también de la empresa, nosotros estamos trabajando ahora con Simpson, ¿verdad? Pero también trabajamos hace un tiempo con Rotoblas. Entonces, se ha trabajado con las dos empresas para todos los sistemas, ¿no es cierto?, de conexión. Por otro lado, entonces, tal como les mencionaba, la asociatividad está entonces entre la industria regional nacional, ¿verdad?, con todas sus capacidades productivas, la tecnología instalada, los desafíos y las necesidades que se van creando, ¿no es cierto?, a medida que vamos desarrollando distintos tipos de investigaciones. La investigación, ¿no es cierto?, esto va de la mano de la universidad, junto con el estado del arte que estamos siempre revisando. Entonces, esta es una asociatividad muy fuerte. ¿Qué es lo que generamos con esto? Un ambiente de desarrollo, la construcción de confianzas, es muy importante, crecimiento, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios. Esta es la manera en que lo estamos haciendo. Enseguida tenemos aquí algunas imágenes, ¿no es cierto?, de esto mismo, en que hemos estado viendo el desarrollo internacional, lo que hay en CLT, qué condiciones y tecnología, ¿no es cierto?, tiene el sector productivo para poder fabricar, ¿no es cierto?, todo esto. Y la investigación y desarrollo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, no solamente algunas fotos de lo que hemos hecho, lo que se ha montado, digamos, afuera, sino que también esta es una casa pasiva que la vamos a ver enseguida, que es una casa de 2 pisos en CLT. Esa está hecha desde el 2015. El 2015 se terminó, se entregó. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, todos los sistemas que hemos ido ensayando para poder calcular, ¿no es cierto?, estas estructuras, porque tal como se dijo en la mañana, pese a que tenemos y usamos las normativas extranjeras, específicamente, ¿no es cierto?, las normas de Estados Unidos, pero no las hemos usado en forma indiscriminada, sino que hemos ido validando con nuestros ensayos que hemos hecho, y todo esto ha sido en base a proyectos también, como le decía anteriormente, proyectos FONDEF, que son parte de Corfo, y en la cual se asignan recursos para poder hacer todo esto y poder irlo desarrollando. Y así unirnos con la empresa y poder entonces trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Todos estos actores independientes, ¿no es cierto?, aislados, los hemos integrado, nos hemos integrado, porque nosotros también, ¿verdad? Y hemos formado, ¿no es cierto?, un equipo de trabajo que está desarrollando algunas ideas muy interesantes para poder continuar el desarrollo. Entonces, esta experiencia le hemos llamado experiencia colaborativa, en la cual, a partir de conceptos de diseño, ¿verdad?, hemos organizado, aquí están unas maquetas, ¿no es cierto?, una estructura en CLT. Entonces, las especialidades que interactúan son arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería acústica, habitabilidad, manufactura, industrialización y montaje. Eso más el fomento de la innovación en esto y la integración de los socios nos va a permitir, ¿no es cierto?, hacer un diseño que va a ir en constante evolución, porque lo que queremos es que esto se transforme en un laboratorio. Nuestra
universidad, ¿no es cierto?, tiene más de 50 años de experiencia en madera. Aquí hay algunos de los elementos que se han hecho. Este es el edificio, ¿no es cierto?, de madera en la universidad del departamento de madera. Este es un puente peatonal, ¿no es cierto?, que hemos hecho acá en una carretera. Entonces tenemos acá hay otras edificaciones también en madera. Se han hecho muchas también como vivienda social igual. Y aquí también tenemos una foto, ¿no es cierto?, de la vivienda que les mencionaba antes, la vivienda pasiva. Y acá también algo que presentamos en una feria acá, se mencionó también antes, ¿no es cierto?, que es una feria que se hace todos los años y que es la Expo Corma. ¿Qué condicionantes tenemos entonces para el desarrollo? La primera, sustentabilidad, ¿verdad? Estamos hablando y se está hablando mucho en el mundo de los edificios verdes. Actualmente me llegó ahora en la mañana una notificación respecto de que se acaba de inaugurar un edificio de 6 pisos en Texas, en Estados Unidos, que es de madera, pero es un edificio híbrido porque tiene el núcleo de hormigón y el resto es madera, y es madera laminada. Y ese tiene el sello verde, ¿no es cierto?, de LEED, ¿no es cierto? Entonces, se está viendo en todas partes que el tener una certificación, ¿verdad?, pudiera ser, bueno, en Estados Unidos ya tienen algunas ganancias al respecto, ¿no es cierto?, por ser un edificio verde. Yo creo que eso debiera irse implementando probablemente a través de todos los países. Enseguida, por supuesto, innovación, ¿verdad? Acá se ha creado incluso, aquí hay un informe de enero, ¿verdad?, una hoja de ruta, en la cual se va desarrollando cada uno de los temas para ir avanzando, ¿no es cierto?, en este desarrollo. Aquí están mencionadas las estrategias del diseño pasivo, ¿no es cierto?, que me imagino que muchos habrán ya conocido al respecto, y que lo que hace es disminuir, ¿no es cierto?, el concepto de calentar o enfriar el hogar y sencillamente dejar entonces una eficiencia energética bastante grande, lo cual, ¿no es cierto?, permite disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera con el uso de esta vivienda. No solamente con la construcción, sino que además con el uso. Aquí tenemos también, dentro de estas condicionantes del desarrollo, lo que se está haciendo en el mundo. Aquí hay algunos edificios que se han estado haciendo, ¿verdad?, en 8, 18, 19, 12, 35 pisos, etcétera, que vienen a partir del 2009 en distintos países, ¿no es cierto? Tenemos incluso acá Canadá también, en Estados Unidos, Australia, distintos países, ¿verdad?, en Francia también. Tenemos entonces que se están haciendo edificios, ¿no es cierto?, en madera. Acá tenemos una muestra en Australia, esta es del 2012, 10 pisos SLT, 756 paneles, 5.500 angle bracket, ¿no es cierto?, y 34.550 tornillos. Aquí hay algunos el detalle, digamos, de lo que se ocupó para montar este edificio. Entonces, en nuestras tendencias en nuestro país, entonces se está desarrollando bastante fuerte y estamos cambiando por eso la norma, ¿verdad? Porque estamos llegando a un edificio de 6 pisos, que es el que se colocó, ¿no es cierto?, y se está monitoreando en la Torre Peñuelas, en el sistema marco plataforma, 6 pisos. Y el nuestro, el que estamos ahora, que debiera empezar a montarse, luego ya están casi todos los paneles fabricados, va a ser un edificio en CLT de 5 pisos. Se le llama el proyecto PymeLab, un laboratorio vivo en CLT. Vamos a ver por qué le llamamos un laboratorio vivo. ¿En qué es y qué propósito tiene? Lo primero es aumentar, ¿no es cierto?, la tasa de innovación de las pymes madereras regionales. Enseguida, ¿verdad?, hay que crear, la idea era crear una red de apoyo y colaboración, ¿no es cierto?, entre empresas regionales y articular flujos de información, de aprendizaje, de colaboración, ¿no es cierto? Todo esto vinculado
a distintas redes, ¿verdad?, que sean relevantes para este ecosistema de innovación. Enseguida, estamos trabajando también, ¿verdad?, con metodologías que sean de trabajo cooperativo y queremos, por supuesto, dentro de esta innovación, ¿verdad?, transformar distintas ideas, distintas necesidades en proyectos, ¿verdad? Y utilizando lo que hemos aprendido y lo que probamos, vamos a seguir aprendiendo en técnicas de diseño. Hemos promocionado acá fuertemente la construcción, ¿verdad?, en madera, pero con un diseño especialmente protegido. Es decir, la protección por diseño ha sido algo muy importante dentro de nuestro desarrollo. Después tenemos, ¿no es cierto? Protección, me refiero a protección de la madera, para su durabilidad, ¿no es cierto?, para su funcionamiento, y de esa manera poder, lo que les decía anteriormente, trabajar con el clima, es decir, hacer el diseño bioclimático. Y enseguida, ¿verdad?, estamos usando distintos tipos de laboratorios. Tenemos un laboratorio muy importante acá en nuestra universidad, el CITEC, que es un centro de investigación en tecnologías de la construcción. Y entonces lo hemos usado y hemos trabajado con incluso modelos y experimentación, ¿no es cierto?, a escala real. Se han prototipado algunos elementos, ¿verdad? Y por supuesto también vamos viendo cómo se validan, ¿no es cierto?, fórmulas, etcétera, dentro de lo que les decía antes, en que hemos estado usando normativas extranjeras. Este proyecto, ¿no es cierto?, tiene como objetivo general, primero, es, por supuesto, el aprendizaje y el uso, ¿no es cierto?, de estos laboratorios. Va a hacer este edificio un laboratorio de cooperación, de prototipado y de validación. Y para eso entonces está esta asociatividad con distintas empresas, ¿verdad? Acá está la universidad, Corfo, que esto depende del gobierno, la Corporación de Fomento, y PymeLab se le llamó al equipo que se unió para hacer esta construcción. Aquí están todas las empresas, por supuesto en este caso está Simpson, y entonces, perdón, y son las empresas fundadoras. Tenemos empresas de ingeniería, empresas de consultoras, empresas de madera, ¿no es cierto?, empresas de fabricación de elementos, y por supuesto entonces, muy importante, las uniones, porque en todas las construcciones que son prefabricadas, ¿verdad?, como en estos casos, por supuesto que las uniones tienen una importancia fundamental. ¿En qué consiste entonces este laboratorio vivo? Primero, tenemos aquí una maqueta, ¿no es cierto?, el diseño. Entonces, estamos utilizando madera, adhesivos, está la manufactura, ¿no es cierto?, cómo se construyen los paneles y después el montaje, los conectores, está la protección que vamos a usar, las pinturas, las terminaciones, la construcción, ¿verdad? Las empresas que han estado trabajando con nosotros, ¿verdad?, empresas de ingeniería, no solamente estas empresas, sino que de ingeniería también, y la universidad. Entonces, este edificio experimental, ¿verdad?, que está a cargo del ingeniero Franco Benedetti, que es magíster en Ciencias de la Ingeniería, él está a cargo de este proyecto, de esta parte de la construcción de esta torre, y es parte él también de un grupo de investigación que es la forma en que la universidad ha estado liderando estos equipos de trabajo colaborativo, y en el cual entonces este es el grupo de investigación en sistemas estructurales de madera. Hay distintos tipos de grupos de investigación y, como digo, los fomenta la universidad y primero comienzan como un equipo en desarrollo y enseguida, ¿verdad?, dependiendo de la evaluación que hagan las autoridades de la universidad, puede pasar a ser un equipo o un grupo consolidado para seguir trabajando en estos. Eso sí, el trabajar como un grupo significa que hay ciertas preferencias, ¿no es cierto?, y ciertos detalles importantes dentro de la universidad que facilitan el trabajo de este grupo. Dentro de los conceptos de diseño,
que tuvimos en cuenta, ¿verdad? Para este laboratorio vivo fueron algunas razones de aspecto, ¿verdad? Era un prisma regular, ¿no es cierto?, con esquinas rígidas y vanos concentrados. Enseguida, las aberturas, ¿no es cierto? En el primer piso iba a ser una exposición. El primer piso está dedicado a la exposición. El segundo va a simular una vivienda. El tercero, un espacio abierto de oficinas. Y el cuarto y quinto, reuniones y con piso removible. La circulación vertical es exterior. La piel sería removible, la piel exterior, piezas moduladas intercambiables. Y la experimentación entonces sería en hermeticidad, en durabilidad, en revestimientos, etcétera, ¿verdad? Todo esto entonces va a ser parte de este laboratorio vivo y que es un plan experimental desde que ya se hizo la estructura, digamos, pero enseguida, ¿verdad? Vienen todos los demás aspectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el uso de este edificio y con las terminaciones. Entonces, hay ideas de innovación, armonizar esta arquitectura, la ingeniería, la industrialización y el montaje. Y por supuesto, una de las partes más importantes es fortalecer, ¿no es cierto?, a la industria. Entonces, esta es una maqueta de cómo sería el edificio, ¿no es cierto? Si se fijan, los primeros 3 pisos, ¿no es cierto?, son en un sistema plataforma, pero el cuarto y el quinto tienen un sistema diferente, ¿verdad?, en que se hicieron muros de 2 pisos, digamos. Abarcan los 2 pisos sin que haya, ¿no es cierto?, un corte intermedio. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, algo que a nosotros nos ha servido y que hemos trabajado, ¿verdad?, en muchas memorias, y que este edificio, ¿verdad?, que se modeló y se ensayó, ¿no es cierto?, a escala real, y que aquí se los quería compartir para que vieran cómo probablemente ustedes han visto. Probablemente ustedes conocían ya ese video, ¿verdad?, que es el proyecto SOFI en Italia, y ahí está de Secotti y alumnos, ¿no es cierto?, el 2013, y que funciona bien, es en CLT, y funciona perfectamente, ¿verdad? Tiene un comportamiento sísmico muy bueno. Enseguida, ¿verdad? Dentro de estos conceptos, porque nosotros en Chile tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con el diseño sísmico de nuestras estructuras. Y para eso entonces, ¿verdad?, hemos hecho muchos trabajos se han hecho muchas memorias de título, ¿verdad?, con distintos alumnos, de forma de ir buscando, ¿verdad?, distintos flancos que pudieran tener y que hay que respaldar o hay que mejorar. Entonces, lo principal que sabemos, digamos, es que las estructuras estas en CLT son rígidas y resistentes, pero son frágiles. Es decir, la capacidad de deformación que tienen, ¿verdad?, es más restringida. Y tenemos, ¿verdad?, por otro lado, que lo que queremos es flexibilizarlas para que tengan alguna capacidad de disipación de energía ante estos sismos. Para ello también hemos, ¿no es cierto?, segmentado en el plano, ¿verdad?, lo cual disminuye la capacidad, pero aumenta la ductilidad. Y para eso, ¿no es cierto?, hemos trabajado en desarrollar toda esta investigación. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, también algunas cargas. Lo hemos hecho también en el laboratorio para ver cómo funcionan.
De este laboratorio, entonces, lo que necesitamos, lo que hemos desarrollado son la modelación no lineal, ¿no es cierto?, en computación paralela, el análisis de la fragilidad y verificaciones de desempeño. Aquí hay una curva, ¿no es cierto?, de análisis pushover, pero se han hecho distintos tipos de modelaciones para verificar cuál es el comportamiento que va a tener esta torre. Primero también acá en esto aquí está la torre, ¿no es cierto?, y la forma en que se ha ido modelando. Tenemos además que combinamos, tal como les decía antes, el sistema plataforma, que serían los 3 primeros pisos, y el sistema balloon, que serían los pisos siguientes. Entonces tenemos ahora además un suelo tipo E, es decir, uno de los suelos más malos que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro país. Por lo tanto, aquí tenemos los coeficientes que hemos utilizado, ¿no es cierto?, para la parte sísmica y el corte basal que iba a tener, ¿no es cierto?, en esta estructura. Por lo tanto, fue importante definir la estabilidad de la fundación, ¿verdad? Ahí entonces hay un reemplazo de suelo importante, ¿verdad?, bajo la fundación. Enseguida, ¿verdad?, lo que necesitamos implementar una vez construida es, ¿no es cierto?, aquí va a tener una estación exterior de temperatura ambiental, ¿no es cierto?, y humedad relativa. Tenemos acá ahora, ¿no es cierto?, un GPS, ¿verdad? Vamos a tener también acá una estación interior de temperatura, humedad relativa. Estaciones sismográficas también va a tener en los distintos pisos, de forma de ir obteniendo datos de este comportamiento. Este laboratorio vivo aquí está mostrado en las formas, ¿no es cierto?, cómo se ha ido modelando el laboratorio. Y acá tenemos algunas experiencias en laboratorio que se han hecho, ¿verdad? Si se fijan acá hay algunas estructuras que se han mostrado hasta la falla. Todas estas en el laboratorio que tenemos en la universidad, ¿no es cierto?, que les dije antes, el CITEC. Y por otro lado, también hemos hecho algunos otros ensayos. Acá hay algunos otros ensayos, ¿verdad? Y hemos obtenido entonces el comportamiento de estas estructuras. Y con esto hemos ido validando algunas fórmulas o modificando algunas de acuerdo a propósito no lo había dicho, pero estas maderas todas son de pino radiata. Enseguida, acá tenemos una escala real, ¿no es cierto?, en 2 pisos, para poder, está totalmente, ¿no es cierto?, implementado todos el monitoreo, ¿no es cierto?, para poder saber cuál es ese comportamiento en un marco de carga acá. Acá tenemos algo más también en lo cual estamos desarrollando para poder tener mayor colaboración, ¿no es cierto?, y mayor trabajo en equipo. La universidad obtuvo un proyecto en la cual estamos formando una macrofacultad de ingeniería con 2 universidades adicionales, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Talca. Entonces seríamos 3 universidades que vamos a tener una macrofacultad de ingeniería, es decir, va a ser una sola, pero a nivel macro, es decir, va a reunir a las 3 facultades de ingeniería de cada una de estas universidades. Entonces estamos lentamente, pero estamos trabajando cada vez más en conjunto. Aquí está, ¿no es cierto?, la base experimental de esta, toda la caracterización, ¿no es cierto?, de cada uno de los paneles, ¿verdad? Abajo acá tenemos, ¿no es cierto?, algunos angle bracket, ¿verdad? Y, por supuesto, hay otros elementos de conexión, ¿no es cierto?, que son los hold down. Ahí tenemos entonces la parte de conexiones y acá están, ¿no es cierto?, los muros, aquí alguno continuo y acá panelizados. Es decir, tenemos estructura, son 2 muros acá. Y si se fijan, acá están los angle brackets, están puestos abajo. ¿No es cierto? Lo que va a hacer esta parte es la que está simulando la fundación. Acá se ven también, ¿no es cierto?, estos elementos que serían los hold down. Esos elementos también pasan a ser sumamente importantes para evitar los levantamientos. Y
Entonces, dentro de los comentarios finales, ¿no es cierto? Lo importante es la investigación, el desarrollo y la innovación para contribuir al desarrollo de la industria local. Enseguida, la asociatividad y redes, ¿no es cierto?, para toda esta innovación y desarrollo de prototipos. Coordinación, arquitectura, ingeniería e industria. Aquí me faltó uno, ¿verdad?, que es el Estado, ¿no es cierto?, a través de, en este caso, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Experimentación en condiciones de servicio. Monitoreo también de las estructuras. Y, por supuesto, esta construcción que sería en mediana altura, estamos hablando de 5 a 6 pisos, ¿verdad? Y para ello estamos estandarizando productos, industrializando, formando personas y además haciendo prototipos. Aquí hay una maqueta de este laboratorio vivo, tal y como se vería, y que va a estar en nuestra universidad. Así que si alguno de ustedes viene, ¿verdad?, va a poder verlo. El próximo año ya debiera estar construido durante el año. El plan de montaje ahora, esta es la forma en la cual se va a montar la estructura. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una animación. Ese va a ser el desarrollo de esta estructura. Ahí está el siguiente piso. Volvemos nuevamente a la losa o diafragma, que también se le llama, ¿no es cierto?, el nombre más correcto. El siguiente piso. Y ahora, ¿no es cierto?, viene el piso que es doble, ¿no es cierto?, que es el sistema balloon, y ese se arma afuera, ¿verdad?, algunos de los elementos, y se van colocando después, ¿no es cierto?, para terminar la estructura. Esa va a ser entonces nuestro trabajo, y esa es la parte del panel de techumbre. Entonces, dentro del plan experimental, tenemos la parte higrotérmica, acústica también, vibraciones de piso, que son sumamente importantes, el monitoreo sísmico, ¿verdad?, y pruebas en servicio de soluciones para la construcción en madera. Es decir, las empresas van a poder probar acá distintos tipos de elementos que quieran ellos proveer para estas construcciones, y los van a poder probar en un laboratorio, por eso se le llama un laboratorio vivo. Aquí está el equipo que ha trabajado, que corresponde a distintas facultades, en este caso arquitectura, ingeniería, ¿no es cierto? Está el laboratorio, entonces, y muchos estudiantes UBB. Es decir, esto es un trabajo de un equipo muy grande. Aparte, por supuesto, de todas las empresas que están mencionadas acá, ¿verdad? Y del laboratorio PymeLab que se formó con un proyecto Corfo. Aquí tenemos también algo sumamente importante para todos estos tipos de estructuras y que tiene que ver con la difusión. La difusión es sumamente importante para que las personas, ¿verdad?, puedan comprender que la construcción es segura y que pueden entonces tener distintas ventajas al construir con madera. Aquí tenemos cuando se construyó la primera vivienda pasiva, aquí ya está construida, esto fue el año 2015, pero el proyecto FONDEF que dio lugar a esta construcción fue del 2010, un sistema de edificación pasiva en Chile. Este está acá en San Pedro de la Paz, está cerca de la Laguna Chica en San Pedro, por lo tanto tenemos acá en Concepción un ambiente bastante húmedo, del orden, la humedad relativa es del orden del 19%, y en forma normal, digamos. Y acá están, ¿no es cierto?, también algunos de los elementos que se usaron y que se fueron ensayados, ¿no es cierto?, en nuestro laboratorio. Por otro lado, además de la difusión de eso, acá hay otra difusión que se hizo y que fue precisamente en la Feria Expocorma, que también la mencionaron en la mañana, el 2018, es un recinto ferial, esta construcción se hizo con pino radiata y eucaliptus. Esta parte de acá, toda es en pino radiata,
pero la parte de aquí, del frente, esta se hizo con eucaliptus. Se hizo CLT con eucaliptus. Por supuesto, el eucaliptus para nosotros tiene algunos problemas en el secado, sobre todo, así que las láminas son de 20 milímetros cada una, por lo tanto dan en total, son 3 capas, son 6 milímetros, o 60 milímetros, perdón, en total, digamos. Esos son muros más delgados. A diferencia del pino radiata, en el cual tenemos 90 milímetros generalmente, y podemos llegar hasta 100 milímetros, ¿no es cierto?, en el espesor de estos muros. Pero además, no solamente se hizo esta parte en madera laminada, contralaminada, sino que también se hizo un entramado arriba para que se vieran las diferencias, para que se viera que estamos trabajando en las dos partes, y acá también en la parte del fondo también era un entramado con esta placa, ¿no es cierto? Es una placa de OSB, que también toda es de Chile, digamos, todo está construido acá. Y esta se montó, ¿no es cierto?, en este recinto ferial, para que las personas pudieran entrar y probar cómo se sentían adentro. Esto se hace generalmente en noviembre. Aquí hace ya un poco de calor. Entonces las personas podían entrar y darse cuenta lo fresco que estaba al interior. Aquí está dentro de la difusión, por supuesto, ¿no es cierto?, el pendón. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, además de estar nosotros acá al fondo tenemos al ministro de Vivienda y Urbanismo, y acá tenemos en primera plana, ¿no es cierto?, al que actualmente es el gerente de Corma, de la Corporación de la Madera. Entonces, la idea era precisamente dar a conocer estos sistemas, estas formas constructivas, y entonces las autoridades también se sacaron una foto aquí en este edificio, que para que ustedes sepan, está sostenido, no tiene fundación, tiene un tronco enorme a este lado y un tronco enorme al otro, que está tratando, ¿no es cierto?, de que todos nosotros que estamos aquí no nos giremos al estar en esta posición, ¿verdad? Está todo en las manos de estos troncos, que son los que están haciendo el peso para evitar que esta estructura se mueva. Acá tenemos también algo que también llegó hace poco en un boletín precisamente de Madera 21 de Corma, que es un edificio, ¿no es cierto?, recién estrenado prácticamente en Estrasburgo, en Francia. Son 3 torres, una de 11 pisos y 2 de 8 pisos. Son 146 departamentos, ¿verdad? Todo esto es en madera. Y la torre más alta tiene 38 metros de altura. Aquí están los arquitectos, ¿no es cierto? Se hizo en pino blanco de Austria, y la madera laminada de algunos de las estructuras son pinos franceses. Entonces, ¿en qué se está hablando ahora? Se está hablando de una ecociudad de baja huella de carbono. O sea, no solamente estos edificios, sino que además una ecociudad. ¿En qué estamos pensando? Acá también lo estamos desarrollando. Estamos hablando de los ecobarrios acá en Chile. Entonces, se han hecho ya varios. Nosotros acá en la Universidad del Biobío hemos hecho ya 3. Y hay uno que hizo también la Pontificia Universidad Católica en Chañaral. Acá se hicieron en Temuco, está en Rafael, y hay uno que está en proyecto todavía, que está acá en Talcahuano. Entonces, estamos hablando además de ciudades, ¿verdad?, pero que tengan un sistema amigable. Eso es entonces, por eso puse esta diapositiva. Estamos trabajando para lograrlo. Y de nosotros nada más depende, ¿verdad?, este futuro promisorio. Es un futuro promisorio, pero depende de nosotros, de lo que hagamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángela Salinas. Tenemos algunas preguntas por acá. Muy bien. Si usted nos puede ayudar, vamos a ver. Hay una que dice, bueno, se menciona una tríada de actores, pero ¿cómo se hace para incluir un cuarto actor fundamental, que es el financiero, ya que la compra de vivienda se hace mayoritariamente por créditos? No sé, de su opinión.
Sí, bueno, en eso todavía hay algunos trabajos pendientes en esto, pero ya el Ministerio de Vivienda tiene una de sus ramas, le llamamos el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el SERVIU, le llamamos, y ellos entonces, la forma que trabajan es dar subsidios. Es decir, las personas postulan a un subsidio dependiendo de su nivel económico y dependiendo de su grupo familiar, se les va dando puntos dependiendo de esta situación y obtienen un subsidio, es decir, una cantidad de dinero que les permita construir estas casas. Ya. Ahora tenemos otra pregunta por acá. Para usted, ¿cuál sería, desde Lucero Ramírez, cuál sería la mejor ruta para países que apenas están implementando la construcción con madera? ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la mejor ruta o más adecuada para que los países que están alrededor de Chile puedan avanzar en este tema? Yo creo que es prácticamente lo mismo que hemos hecho nosotros, es decir, partir por la academia, ¿verdad? La academia haciendo investigación. Una vez que tenemos investigación e información, debiéramos entonces continuar con la parte normativa. Pero para eso necesitamos que también el Estado, ¿verdad?, a través del gobierno que esté de turno, se involucre porque necesitamos apoyo también financiero en algunas partes, tal como acá que postulamos a proyectos que son de Corfo, que Corfo corresponde al gobierno. Entonces, de esa manera, obtenemos recursos para poder comprar todas las implementaciones que necesitamos, comprar los materiales, etcétera, y hacer ensayos para poder obtener información. Y también hay aportes de las empresas que generan, ¿no es cierto?, la madera, empresas forestales y empresas madereras. Entonces nos aliamos con ellos y así vamos obteniendo estos recursos, presentando los proyectos, presentándoselos a ellos para que puedan desarrollarse y obtener beneficios al respecto. O sea, desde la academia se presentan los proyectos en conjunto con las empresas privadas y poco a poco se va construyendo como la línea base. Exactamente. Y ahí involucramos además al gobierno, en este caso a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo involucramos también, ¿verdad?, para que nos ayuden con la parte normativa. Entonces nosotros trabajamos en la normativa como académicos, ¿verdad? Involucramos a las empresas, involucramos tanto empresas productoras como contratistas, digamos, o sea, constructores, y involucramos a este ministerio. Entonces vamos llegando a acuerdos que no solamente tienen que ver con la parte académica y con la parte de cómo construir, ¿no es cierto?, y que sea seguro, sino que además con la parte económica. Otra pregunta. En este sentido, ¿el CLT sí podría tener un uso popular o por su costo a nivel latinoamericano está destinado a otros tipos de edificios? ¿O es posible por costo usarlo en vivienda popular? Yo creo que por el momento todavía no podría ser usado en vivienda popular probablemente, a menos que haya un fuerte subsidio del Estado para eso. Pero sí acá hemos construido, ¿verdad? Hay ya 3 jardines infantiles que se han hecho en CLT. Entonces, ya el gobierno partió con eso, autorizó, pese a que no había una norma, ¿ya?, debido a los cálculos que se les presentaron, debido a toda la información que se les dio de que la construcción sí era segura, entonces el gobierno dejó que 3 de muchos jardines infantiles que son del gobierno, de forma de que las personas puedan llevar ahí a sus hijos sin un costo oneroso. Entonces, de esa manera hemos ido implementando. Y lo otro, como les decía, a través de proyectos. El puente peatonal se hizo con un proyecto FONDEF, en que hay recursos del Estado. La casa pasiva se hizo con un proyecto FONDEF. Hay otros recursos del Estado. Y así, cada una de estas alternativas, el Estado ha estado involucrado, pero también nosotros, porque tenemos que postular a estos proyectos. Estos proyectos, qué sé yo, se presentan, por decir algo, 600 proyectos en el año,
y se aprueban solo 60, por ejemplo. Ok. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en esto. Sí, claro. Nosotros también tenemos acá algo llamado el Sistema Nacional de Regalías. Todo Ya, lo que venga del petróleo se destina un 1% del Estado anualmente de todo el presupuesto para investigación y desarrollo. A través de ahí es que, como hacen ustedes, deberíamos estar proponiendo proyectos a nivel nacional desde las sí, diferentes entidades para que sean financiados. claro. Tenemos otra pregunta. ¿Utilizan tratamientos de preservación para las maderas, en este caso que están trabajando allá? Sí, se ha Y estado utilizando todavía, digamos, y tenemos el mismo problema que tenían ustedes, que lo mencionaron en la mañana, ¿verdad? Que tenemos que modificar y se está trabajando fuertemente en nuevos adhesivos, ¿ya? Que sean amigables con el medio ambiente. Tenemos también ahí otro equipo que está funcionando con eso, con nuevos adhesivos, de forma de no usar, ¿no es cierto?, estos adhesivos que son urea, eh, formaldehído, en general. claro, y también con los preservantes, ¿no es cierto?, como son el CCA, Sí. ¿verdad? Se está investigando todo eso, estamos trabajando, pero principalmente, por eso hablé antes, tratamos de usar más que nada, en lugar de estos preservantes, usar la protección por diseño. Mm, Es decir, proteger la estructura, ¿no es cierto?, de acuerdo a, por ejemplo, aleros, si es por el sol, ¿no es cierto? Los aleros también, trabajar, por ejemplo, con estructuras que no lleguen exactamente al suelo para evitar la humedad desde el suelo hacia arriba. O sea, estamos viendo distintas técnicas que nos permitan trabajar, ¿verdad? Para mejorar los sistemas, tratando de usar lo menos preservantes posibles. entiendo, o sea, es un componente adicional que no estamos trabajando, creo yo, mucho acá, y es ¿Mm? primero desde el diseño cómo protejo, para luego ahí sí lo que queda, restárselo a los agentes, ya sean naturales o químicos. Sí, así es. Tenemos una última pregunta antes de hacer la presentación de paso a los siguientes ponentes, y es, ¿cómo romper la barrera? Nos dice Freddy Daniel Parra Álvarez. ¿Cómo romper la barrera de preferir el uso tradicional constructivo? Supongo que hace referencia a concreto y a el ladrillo, bueno, a los otros, y dirigirnos a la construcción con madera. ¿Cuál sería, cómo se rompe la barrera y el paradigma? Yo creo que la única forma, tal como nos ha pasado acá, sería mostrándolo. Es decir, construyendo prototipos y mostrándolos. Hacer que las personas, tal como en la feria esta, que la gente entre y que vea qué es lo que pasa. Adentro no hay ningún artefacto que esté, por ejemplo, lo que les mencionaba, que esté mejorando, ¿verdad?, el estar adentro, el confort. Y sin embargo, pese a que el día era caluroso, adentro estaba fresco. Entonces, hay que mostrar, yo creo que es la forma, hay que difundir esto, porque de otra manera hemos visto que las personas son reacias a hacer cambios. Y los cambios, por supuesto, son lentos, eso no hay duda. Pero cuando se les van mostrando las ventajas, nosotros hemos hecho también muchos ensayos de fuego para ver cómo se comportan. ¿Ya? Entonces sabemos ya mucho al respecto. Y podemos entonces decir que sí son seguras. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por el espacio, por la presentación, por habernos también ayudado a solucionar las dudas que tiene el público, digamos que en la actualidad. Si usted me autoriza, también podríamos dejar su correo Por eh, supuesto. para dejarlo en el chat para quienes se quieran comunicar con la Universidad de Biobío, no solo para tener contacto con el área de investigación, sino también sabemos que tienen muy buenas programas de pregrado y posgrado en el que podrían Sí, acceder y pues ya conocen todo el avance que tiene la Universidad de Biobío respecto, para que también se puedan ir a formar allá, pues ya que estamos en audiencia sí, internacional, ¿no? Y ahorita es muy fácil pasar de un país a otro, entonces digamos sí. que no, Así no es. facilita. Un Muchísimas gusto gracias, para mí. doctora. Gracias a Igualmente, que ustedes. pasen un feliz día y entonces vamos a proseguir presentando a nuestros Sí. próximos ponentes.